Continuar con nuestra serie de héroes imperfectos usados por Dios perfecto. Y hoy vamos a estar viendo un tema. Cuando estaba leyendo este pasaje, yo estaba meditando y este fue uno de los pasajes que fue un poquito complicado porque bien claro se habla en Jueces 6 sobre el llamamiento de Gedeón. De eso se habla ahí, cómo Dios llama a Gedeón. Pero yo le pedí al Señor, yo quiero entender, cuando tú llamaste a Gedeón, cuando tú específicamente lo llamaste a él, cómo de todos los jueces que aparecen aquí, él fue el que más prueba pidió. Él fue el que más confirmación pidió. Y él le decía, si de verdad tú me estás llamando, si de verdad tú eres Dios, que pase esto. Si de verdad tú eres Dios, si de verdad yo estoy hablando contigo, espérame aquí. Yo voy a ir a hacer un holocausto para ti y que tú estés ahí cuando yo vuelva. Y yo decía, ¿por qué este juez, por qué Gedeón fue el que más prueba pidió? Fue el que todavía va a la batalla y se pregunta si Dios de verdad le va a dar la victoria. Y yo decía, ¿qué tiene Gedeón de especial? ¿Qué hay en él? Y me topé con este versículo que es el que vamos a ver hoy. Y vamos a ver el tema, la definición de un héroe. La definición de un héroe. Jueces capítulo 6, versículo 12. Jueces capítulo 6, versículo 12. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por el tiempo que hemos tenido hasta ahora, donde te hemos cantado, Señor, donde hemos disfrutado tu palabra, tu presencia, todo lo que tú nos permites hacer. Habla, Señor, a nuestras vidas. Trata con cada uno de nosotros esta mañana, Señor. Ponemos todo esto en tus manos. Que seas tú glorificándote en todo como lo has hecho hasta ahora. Úsame, Padre. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Que sin ti soy nada, Señor. Habla nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra definir, cuando pensamos en ella, significa establecer con claridad lo que es algo. Al definir algo, le damos identidad y propósito. Podemos definir en personas, y quiero aclarar esta parte antes de entrar en lo que es el mensaje, porque podemos definir características buenas en personas. Podemos decir, es que ese hermano es trabajador, ese hermano es esforzado, ese hermano es valiente, ese hermano es servicial, ese hermano es bueno haciendo esto, ese hermano es bueno haciendo aquello. Nosotros podemos definir características buenas en la persona. Pero también, y quiero hacer el cruce aquí, quiero dejar claro esto. A veces creemos que hay definición mala de una persona. A veces creemos que tú puedes definir una persona con cosas malas. Y no. Tú puedes definir una persona con cualidades que son, pero las cosas como el chisme, la vagancia, cosas como, por ejemplo, las malas costumbres, la inseguridad, son cosas que se aprenden con el tiempo
o se escogen. Son cosas, por ejemplo, una persona que es vaga no nace siendo vaga. Lo aprende con el tiempo. Aprende a estar acostado y a no hacer más nada. Y tú no puedes decir, yo defino a esa persona como una persona vaga, porque puede cambiar. No toda la vida va a ser vaga. Y eso es lo que yo quiero que dejemos claro antes de entrar al mensaje. Porque no quiero que usted salga de aquí pensando que a mí me define Dios y que como Dios me define no me importa lo que diga el mundo. Porque eso es lo que vamos a ver esta mañana. Hay veces que creen que es que yo solamente acepto lo que diga Dios. No me importa lo que el mundo diga, no me importa lo que otro diga. Y eso lo usan personas cuando están mal y no quieren cambiar. Eso lo dicen personas cuando están equivocados y no, yo soy así y yo no cambio. Y cambian eso por decir, es que yo solamente escucho lo que Dios dice. A mí no me importa lo que diga él. No, no es eso lo que yo quiero enseñar esta mañana. No es eso. Si usted tiene que cambiar cosas en su vida, hágalo. No se ponga en la mente, es que yo soy así porque Dios dice esto y esto de mí. No. Usted tiene que cambiar porque eso no le conviene a usted, ni a su familia, ni al que lo rodea. Porque si todos nos quedáramos, yo soy así y así me quedo, este mundo sabrá Dios, Él está mal, estaríamos peor. Entonces, ya aclarando todo esto, ¿qué significa realmente definir algo? Definir es mucho más que solo describir. Es establecer con claridad lo que es algo y lo que representa. Eso es. Y cuando definimos algo correctamente, le damos una identidad y un propósito. Es como un escultor. Cuando ve una piedra y uno la ve, una piedra, qué bonita, es una piedra. Pero cuando el escultor comienza a trabajar y a tallar por aquí y a tallar por allá, y él le da forma, esa piedra se define por lo que el escultor haga en esa piedra. No deja de ser piedra, pero toma alguna forma de que el escultor le dio. Y así mismo, mis hermanos, es nuestra vida. Así mismo es nuestra vida. De la misma manera, la forma en que nos definimos determinará cómo vivimos y cómo enfrentamos la vida. Muchas veces nos dejamos definir, que ahí es que está el problema, por la sociedad. Muchas veces nos dejamos definir por nuestra familia. Gracias. Muchas veces nos dejamos definir por nuestras experiencias. Muchas veces, mis hermanos, nos definimos hasta por los errores del pasado. A otros por los logros que tengan y otros hasta por las etiquetas que le han dado. Sin embargo, la única definición que realmente importa es la que Dios nos da. Esa es la única. La que Dios nos da. Y aquí en Jueces 6:12, Dios llama a Gedeón varón esforzado y valiente. Pero fue el juez que más prueba pidió. Fue el juez que Dios le tenía que hacer milagros al instante para él estar consciente de que fue Dios que lo estaba llamando. Pero Dios dice en el versículo 12, varón esforzado y valiente. Aunque el mismo Gedeón, vamos a ver, tenía una percepción completamente errónea o diferente de sí mismo. Y esto nos enseña, mis hermanos, que nuestra verdadera identidad como creyentes no viene ni de nuestra familia, ni nuestra clase social, ni el país, sino de Dios. De Dios. Y lo primero que vamos a ver esta mañana es la definición de Dios versus nuestra propia definición. Jueces capítulo 6, versículo 12,
dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 13, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Hermanos, Dios ha sido fiel. Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro en nuestra vida a la hora de definir lo que somos. Es que la fidelidad de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, hasta lo que nosotros somos. Y Gedeón aquí, aún Dios diciéndole, mira, tú eres un varón esforzado y valiente, él comienza a cuestionar, ok, si tú estás con nosotros, ¿por qué no está pasando todo esto? Y miren por qué. Atiendan. Para no ir muy lejos, versículo 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Dice, pero no habéis obedecido a mi voz. Pero no habéis obedecido a mi voz. A veces nosotros creemos y pensamos que estamos mal definidos o Dios no está con nosotros, y a veces se nos olvida que lo que pasa en nuestras vidas es porque nosotros no obedecemos ni escuchamos la voz de Dios. Y para que ustedes entiendan más el contexto, el pueblo de Israel, Dios le dio unos mandatos bien claros. Si usted quiere saber o leer todos estos mandatos, usted puede ir al libro de Deuteronomio, donde están plasmados claramente todos los mandatos que Dios le dio al pueblo. Mandatos como cuando ellos recogían en el campo las frutas o lo que sea que vayan a recoger, dice la Biblia que Dios le ordenó que cuando estuvieran recogiendo, lo que se le cayera al suelo, no se devolvieran y lo buscaran, por si alguien venía detrás que no había comido, comiera de eso. Cosas tan claras, con detalles tan claros para Israel. Mandatos como que no te cases o no sirvas a dioses ajenos. Incluso ahí en Deuteronomio es donde están los famosos 10 mandamientos. Todo lo tenía claro Israel. El problema de ello era que ellos se definían como ellos estuvieran en el momento y seguían como ellos se sintieran en el momento, y se olvidaban de la voz de Dios y de lo que Dios ya había dicho. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros somos iguales porque nos definimos por nuestro fracaso, por nuestros temores, por nuestras limitaciones, en lugar de por lo que Dios ha dicho de nosotros. Y nosotros tenemos que aprender que la definición de Dios siempre va a ser mejor que la de nosotros, porque Él conoce desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Él nos conoció y cuando nacimos, y qué seremos después hasta que estemos en gloria con Él. Y nosotros tenemos que confiar más en lo que Dios dice que en lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Porque lo único que nosotros podemos decir que sí es verdad es que somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Esa es la única definición que usted tiene que aceptar de usted, que usted es un pecador salvo por Cristo en la cruz del Calvario. Y nosotros no podemos dejar que lo que nos rodea nos defina, y más si somos salvos, y más si somos salvos. Porque miren, Dios no solamente nos ve por lo que somos ahora, sino por lo que Él hará con nosotros. Porque Él bien claro dice en el versículo 12, y porque muchos dirán, sí, Dios dice de Gedeón, varón esforzado valiente. Pero Él, antes de decirle eso, Él dice, Jehová está contigo. Eso es lo que te hace esforzado y valiente. Es que Dios está contigo. Eso es lo que te define. Es que Él está contigo. Es Dios
es Él. Por eso yo repito y repito que en la oración, héroes imperfectos usados por Dios perfecto, el perfecto es Dios, no nosotros. Es por eso, porque lo que a nosotros nos hace útil, no perfecto, útil, es que Él está con nosotros. Gloria a Dios. Eso es. Y por eso nosotros tenemos que entender que lo que Él diga de nosotros, Él nos conoce aún más de lo que usted mismo pueda conocerse. Aún más. Y por eso nosotros tenemos que aceptar la definición de Dios. Y yo quiero dejar otra cosa en claro. No solamente hay una pelea entre la definición de Dios y nuestra propia definición, sino que también usted y yo no somos definidos por nuestra historia. Versículos 14 y 15. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace una pregunta: ¿no te envío yo? Miren la respuesta de Gedeón. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Mis hermanos, tu historia no te define. Tu historia no te define. Y tu historia no te define porque si Dios está contigo, Él sabe que Él va a ser contigo. Pero nosotros, como hablamos el domingo pasado, tenemos que estar dispuestos a ser usados por Dios y a dejar que sea Él que nos defina. Y no podemos poner de excusa: es que yo soy pobre, es que tú no sabes, es que tú no te imaginas de dónde yo vengo, dónde yo vivía, cómo era mi familia, cómo yo era antes, cómo era mi mamá. Nosotros no teníamos para comer. Cada vez que le hacen una entrevista a esos peloteros y le preguntan, y ahora que tú estás ganando estos millones, ¿y cómo tú te imaginabas eso? No, siempre ellos dicen: yo vengo de una familia pobre. Y eso fue lo que me impulsó a mí a jugar mejor y a todos los días practicar más y a ser mejor para hoy en día estar aquí y dejar la pobreza atrás y de regalarle una casa a mi mamá y regalarle yo no sé quién a este. Y la pobreza fue lo que me ayudó a llegar hasta aquí. Mis hermanos, en Cristo eso no nos define a nosotros. A nosotros lo que nos define y lo que nos tiene que motivar a ser mejor y a superarnos y a crecer y conocer más a Dios y que otros conozcan de Cristo y que otros sepan que hay un Dios vivo, no es tu historia, no es tu familia, no es de donde tú vienes, es que un día Cristo te salvó y ahora tú vives para Él y para su gloria. Y eso es lo que te define, no la historia, no tu familia. Si fuera por mi familia, yo no estuviera aquí. Gloria a Cristo. Si fuera por mi historia, yo no estuviera aquí. Si fuera por lo que yo hice, yo no estuviera aquí. A mí lo que me tiene a mí aquí es Cristo y lo que Él hizo en la cruz por mí. Y eso es lo que nos define. La sociedad enseña que el éxito depende de dónde nacimos, de nuestra educación, hasta de los recursos. Y no. El éxito de un cristiano depende de la obediencia a Dios y a su palabra. De eso es. Y es más, y si usted cree que es su historia, Dios escoge a esos para mostrarle al mundo lo que Él puede hacer con esos que el mundo menosprecia. Porque al final nuestra definición es para la gloria de Él, no nuestra. Si Dios hace algo con usted, si usted es útil en la mano de Dios, al final es para la gloria de Él. No para decir: mira lo que yo he hecho, porque tú no has hecho nada. Todo lo ha hecho Dios en ti. Gedeón no era esforzado y valiente. Lo que lo hacía esforzado y valiente era que Jehová estaba con él. Y el versículo 14 termina diciéndole: ¿no te envío yo? Yo no te estoy preguntando por tu familia, de dónde tú vienes, lo que tú sabes, lo que tú te preparaste, lo que tú estudiaste. Yo lo que te estoy diciendo: ve, porque el que te está enviando soy yo. Eso es. Y yo voy a estar contigo. Yo voy a estar ahí.
Y no podemos dejar que ni la historia, mis hermanos, no podemos dejar que nosotros, y tampoco podemos dejar que ni la cultura ni la opinión de otros nos definan. Cada vez que comienza el ciclo en Israel, si usted lee tanto el capítulo 4, el 5 no, porque el 5 es el cántico de Débora y Barak, pero el capítulo 4, capítulo 3, siempre comienza diciendo, y si usted va y puede ir con su vista, siempre el versículo 1 o comenzando el capítulo aparece esto: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Cambia el rey, cambian los años, pero siempre dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Israel vivía oprimido, caído en idolatría. Incluso esto llegó hasta afectar la mentalidad del pueblo, porque empezaron a levantar altares y a seguir a los dioses de esas personas. Pero yo me hacía esta pregunta: si los hijos de Israel, y se pudiera decir que era la mayoría, caían en idolatría o hacían lo malo ante los ojos de Jehová, siempre que Dios levantaba un juez, se pudiera decir que ese juez no iba por el mismo camino. Porque incluso Gedeón mismo, versículo más adelante, dice: si Jehová está con nosotros, ¿por qué no está pasando todo esto? O sea, se pudiera ver claramente que de Gedeón y su familia sí seguían sirviendo a Dios. O sea, que no habían caído en esto porque estaban entendiendo que ellos estaban en un mal. ¿Y a qué voy con esto, mis hermanos? Tú no puedes dejar que la cultura que te rodea o la opinión de la demás persona te definan, porque tú puedes ser diferente aun cuando todos quieren ir en contra de lo que Dios ha dicho. Tú no puedes, porque todos lo hacen, tú hacerlo, porque eso tampoco te define. A ti te va a definir la obediencia a Dios. Y si para tenerlo más claro, cuando tú piensas en Daniel y sus amigos, capítulo 1, ellos deciden no contaminarse con la porción del rey. Y ese es el versículo que todo el mundo habla. No, porque que la Biblia dice que Daniel y ellos decidieron no contaminarse con la porción del rey. Pero cuando tú lees claro los primeros 7 versículos, dice que todos comían de la porción del rey. Todos. Pero ellos decidieron ser diferentes. Ellos decidieron ser diferentes. Capítulo 4, a Daniel le dice: mira, tú no puedes orar a ningún otro Dios que no sea el Dios de Nabucodonosor. Y Daniel le dice: me pueden echar, no al foso de los leones, y estoy parafraseando, yo no voy a servir ni a orar a ningún otro Dios que no sea mi Dios. Y aún cuando firman el edicto que nadie más puede hacerlo, dice la Biblia que Daniel fue a su aposento, se arrodilló a la ventana que daba en Jerusalén y dio gracias a Dios, y agrega, como lo solía hacer antes. Después vamos al capítulo 6 y aparecen los 3 amigos de Daniel que le dicen que al sonar los instrumentos todo el mundo tiene que arrodillarse frente a la estatua. Y ellos dicen: nosotros no vamos a hacerlo. Nosotros no lo haremos. Y van donde el rey le dice: mira, los 3 que tú pusiste en el reino no quieren obedecerte. Y va el rey y le dice: es verdad que ustedes, cuando suenan los instrumentos, no se van a arrodillar. Y ellos le dicen: nosotros no tenemos que responderte sobre este asunto. Se lo dejan claro. Y le dicen: pero no, nosotros no nos vamos a arrodillar. Y el rey le dice: si no se arrodillan, lo voy a echar en el horno de fuego. Y ellos estaban tan claros al Dios que les servían y la identidad que tenían en Dios, que ellos les responden: no lo vamos a hacer. Y aún Jehová no nos salve del horno, nosotros vamos a seguir sirviendo a Dios. Aún Dios no lo haga, nosotros vamos a seguir. Porque, mis hermanos,
La cultura donde usted vive no define su identidad. Su identidad la define Dios y Cristo en la cruz. Y a usted no le importa lo que todo haga, no le importa lo que otro cristiano haga. Usted es que tiene que ser fiel en seguir a Cristo porque Él lo define. Es usted. Usted tiene que ser aceptado en la cruz, no en el mundo. La única voz, que debemos dejar que nos defina es la de Dios, no este mundo. Y si fracasaste una vez, mis hermanos, en Cristo hay perdón. En Cristo hay perdón. Dios nos creó y Él conoce nuestro propósito. Él es el que nos define. La historia de Gedeón, mis hermanos, nos enseña que Dios nos llama capacitados porque Él dudó demasiado. Miren, su verdadera identidad de lo que usted es está en Cristo. Porque la misma Biblia dice en 2 de Corintios 5:17 que lo que estamos en Cristo, nueva ¿qué? Criatura somos. Nueva criatura somos. Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los que llaman. Mientras Gedeón se veía el más pequeño de la familia, más débil, Dios ya lo veía como un libertador. Piensen en esto, mis hermanos. Si Moisés se hubiera definido como tartamudo, nunca había guiado al pueblo, nunca había guiado al pueblo de Israel a salir de Egipto. Si David se hubiese definido por ser un simple pastor, jamás habría vencido a Goliat. Y si Pedro se hubiera definido por sus fracasos, no hubiera predicador el día del Pentecostés. No hubiera visto predicador el día del Pentecostés. La pregunta es, ¿cómo te defines tú hoy? ¿Cómo te defines tú hoy? ¿Por lo que otros dicen o por lo que Dios ha hecho sobre ti? Decide hoy, mis hermanos, abrazar la identidad que Dios te ha dado y camina en su propósito para tu vida. La verdadera definición de un héroe no viene de su origen, su cultura o lo que otros piensan de él, sino de lo que Dios dice. Como Gedeón, podemos sentirnos inseguros, pero Dios nos llama a confiar en su palabra y en su poder. ¿Cómo te defines tú hoy? Vamos a orar.